Esta mañana tengo el gusto de recibir en el estudio a Guillermo Gallegos, ya lo había dicho, es diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Gana y es sin duda un diputado que ha acompañado muchísimo esta nueva Asamblea Legislativa, porque sin duda es muy diferente a las asambleas pasadas donde también usted había trabajado. Diputado, siempre es un gusto recibirlo, usted es un amigo de esta casa, desearle un feliz año nuevo. Muchas gracias, Marisol, muy buenos días para todos y igualmente pues un feliz año. Afortunadamente acabamos de pasar después de tanto tiempo una Navidad y un año nuevo sin la presencia de terroristas pandilleros. Yo creo que hay salvadoreños, muchas generaciones de salvadoreños que esto no lo habían vivido. Y eso pues gracias a Dios, gracias a la voluntad y a la decisión del presidente Nayib Bukele y de todos los que están involucrados en esto. Me da gusto estar con usted, la verdad que la felicito por toda esta trayectoria periodística, profesional a lo largo de los años. Y la verdad que es un privilegio poder compartir esta mañana. Muchas gracias, diputado. Nos debemos a la población y trabajamos por esta gran audiencia que nos permite, aún esta audiencia, estar sentados aquí para poder trabajar para ustedes. Quiero compartir la siguiente nota para que entremos en materia de seguridad, y es que la guerra contra las pandillas ha logrado resultados que solo son posibles con las medidas implementadas en materia de seguridad por el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Jamás ocurrió en el pasado. Lejos queda aquella imagen del país más violento del mundo para posicionarse como el de más seguridad de la región y donde sus visitantes ahora sí viven en una verdadera paz. Habitantes, una verdadera paz. Aquella que durante años nos fue negada. Ahora El Salvador sí vive en verdadera paz. El control territorial le pertenece al Estado. Por primera vez en la historia, el líder del Ejecutivo logra el trabajo articulado de todas las instituciones aplicadoras del orden. Un régimen de excepción vigente desde hace 9 meses y la fase 5 del Plan Control Territorial en pleno desarrollo ha logrado sacar de las calles a miles de terroristas y colaboradores que durante años mantuvieron en zozobra a los salvadoreños. Todos aquellos terroristas que de forma cobarde giraban órdenes en perjuicio de la población ya están frente a la justicia y deberán pagar por los daños cometidos. Entre ellos, 900 cabecillas de distintas estructuras criminales han sido capturados. 10 de los 15 líderes nacionales de la Mara MS-13 ya están tras las rejas y no volverán a causar daños a la población honrada y trabajadora. Las decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele han sido firmes y valientes para llevar al país por la ruta correcta. Desde la implementación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, se ha logrado la captura de 61.300 terroristas, se han desmantelado 200 campamentos criminales y en cuanto a las incautaciones, estas suman 2.066 armas de fuego, 2.607 vehículos, 14.557 celulares, 1.5 millones de dólares en efectivo y 266 millones en valor de droga diversa. Las fuerzas del orden van a mantener el control sobre el territorio, golpeando de forma contundente todas aquellas estructuras criminales, sin importar su denominación, hasta sacar de las calles al último terrorista. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Gracias, Adonai. El Salvador, el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Parece una frase increíble hasta hace poco tiempo que podíamos decir de nuestro país. Sí, definitivamente hablar de El Salvador antes de marzo del 2022 era hablar de tragedia, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de tener una tasa de homicidios de casi 60 personas fallecidas por cada 100.000 o más. Hoy afortunadamente esto ha cambiado y esto, como lo decíamos, gracias a las decisiones que ha tomado el presidente Bukele de enfrentar directamente a los terroristas pandilleros, de sacarlos de las calles, de aumentar las penas para que no puedan salir inmediatamente, como la gente se quejaba, realmente decían a los 3 días están fuera. Esto tiene como resultado la captura de más de 61.300 pandilleros hasta la fecha. Esto no ha terminado, Marisol, es importante decirlo. Hoy vamos a prorrogar por 10ª vez el régimen de excepción. Es una herramienta que debe de continuar
y debe de seguirse dando en nuestro país hasta que estemos seguros que no quede ningún terrorista. Ya hemos visto, el día de ayer hemos visto algo medio cómico y medio raro, un terrorista queriendo huir de El Salvador con destino a Guatemala en un ataúd. Están tratando de escaparse, ya hay gente de ellos fuera que lograron huir a Honduras, Guatemala, México, incluso Estados Unidos. Esto indica que quieren tener algún tipo de conexión con los que aún quedan acá, y entonces no debe de parar todo esto. Pero los logros son contundentes, la paz, la seguridad se percibe en los diferentes municipios, en las colonias populosas de nuestro país, y hay un positivismo en la gente bastante importante. Hay una confianza en la autoridad, que esto es importante. La policía y el ejército se han logrado ganar la seguridad de parte de la población. El tema de seguridad, después de ser de la mayor preocupación en las diferentes encuestas, hoy ocupa el 4º o 5º lugar para los salvadoreños, y ante el mundo nuestra mejor marca como país es definitivamente el presidente Nayib Bukele. Todo el mundo habla de él y habla principalmente de lo que ha hecho en materia de seguridad. Yo nada menos ayer leía que una candidata a alcaldesa de Quito, de Ecuador, venía para El Salvador a conocer un poco de lo que el presidente ha implementado. Ciudadanos de otras partes de Latinoamérica mencionan en redes sociales que quisieran un Nayib Bukele en su país para que pusiera orden. Y la fórmula ha sido fácil, diría yo, principalmente ponerse en las manos de Dios y tener la voluntad para poderlo hacer. Afortunadamente, hay que recalcarlo siempre, tenemos una asamblea con una correlación favorable, positiva, que ha estado siempre desde el primer momento que esto se inició, votando constantemente a favor del régimen de excepción. El régimen de excepción, como todos saben, requiere de por lo menos 63 votos. Los que no votan por el régimen de excepción, ya saben, son Arena, FMLN, Vamos Nuestros Tiempos, alegando cualquier cosa, queriendo justificar bajo argumentos que no tienen ninguna validez el por qué no votan. Esto realmente la población debe de valorarlo y tomarlo en cuenta para futuras elecciones. Y afortunadamente pues nuestro país está posicionándose, como lo dice usted y lo dice en la sinopsis del programa, como el país más seguro de Latinoamérica, después de ser el más violento, el más de luto, el más sangriento quizás. Hoy le hemos dado inmediatamente, en cuestión de 8 o 9 meses, le hemos dado vuelta a esa página y está siendo visitado por mucha gente de muchas partes del mundo. Quieren venir a El Salvador a conocer, a saber, y hoy estamos en la opinión pública mundial como un país seguro, como un país atractivo para el turismo también. Debo de ser contundente con esta pregunta porque estoy segura que es lo que estará diciendo nuestra audiencia. ¿Por qué no se hizo antes, diputado Gallegos? Usted no es su primer periodo en esta Asamblea Legislativa. Bueno, no se hizo por falta de voluntad y por otra razón que voy a decir. Pero sí quiero recordar que yo con esto de venir enfrentando frontalmente a los pandilleros, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Incluso a mí me ha costado que ellos me quisieran asesinar en 2 oportunidades, según la Fiscalía y la policía en ese momento. No se hizo porque había acuerdos entre partidos políticos y terroristas pandilleros. Entre Arena y el FMLN ellos pactaron económicamente por parte de los partidos políticos y darles dinero a cambio de votos, y pactaron también acuerdos políticos entre ellos para no tocarlos, para que pudiera Arena y el FMLN trabajar. Entonces,
Lo que ha habido ahí es desgraciadamente una asociación criminal entre Arena y el FMLN para no lograr terminar con los pandilleros. Herramientas había todo lo necesario para poderse hacer, pero nunca se tuvo la decisión. Si no, recordemos la famosa tregua del FMLN, que no era más que darle armas, prestarle polígonos, darle dinero a los terroristas pandilleros, fortalecerlos, y por otra parte el acuerdo de Norman Quijano, que anda huyendo como candidato a la presidencia por el Partido Arena, ofrecerle 100 millones de dólares dentro del presupuesto general de la nación. Entonces, desgraciadamente nuestro país tuvo que pasar por esta situación en la cual ambos partidos políticos vieron como una oportunidad de votos en terroristas pandilleros. Yo siempre dije que los votos de los pandilleros eran votos salados, llenos de sangre, y que no valía la pena. Y eso no se podía pues avanzar, ya que ellos tenían acuerdos entre ellos. Y obviamente la correlación de fuerzas al interior del Pleno Legislativo no les permitía como fracción. No, definitivamente no avanzaban las iniciativas. La pena de muerte yo la propuse, ninguno de otro partido, solo en ese momento los 10 diputados de Gana la votamos. Entre otras cosas, yo hablaba de los regímenes de excepción, de los estados de sitio focalizados, de crear el delito de solo el hecho de ser pandillero. Entonces la correlación, no todos se hacían, prácticamente la mayoría de diputados no les valía o no les importaba, o eran cobardes realmente, porque muchos de ellos pues mejor preferían, para ser muy sinceros, que miles de salvadoreños siguieran muriendo en este país. Aquí no hubo respeto para la vida humana, ni desde un bebé que murió en los brazos de su mamá por un ataque de pandillero hasta una persona adulta de mayor de 95, 96 años. Hubo realmente casos que lamentar en este país de personas de todas las edades. Aquí no hubo una edad que se puede haber dicho se salvó a alguien que tenía tantos años. Aquí hubieron masacres como la que se dio aquí en Opico, si mal no recuerdo, cuando asesinaron a 11 trabajadores, terrorismo puro, el incendiar un microbús allá por Mexicanos y morir unas personas, ametrallamiento de transporte público, el ametrallamiento del Parlacen, de la sede del Parlacen también que se dio, secuestros para pedir dinero, extorsiones que era el día a día en este país, y eso gracias a Dios pues ha terminado, y esperamos que esto nunca más vuelva. Esta paz y esta tranquilidad que hemos logrado, Marisol y amigos televidentes, debemos de cuidarla, debemos de protegerla. Nos ha costado tanto, ha costado la vida de tantos salvadoreños, de verdad que somos agradecidos con Dios porque logramos pasar esta situación y afortunadamente estamos acá para contarlo, pero muchos salvadoreños, más de 100,000 salvadoreños no lograron llegar a este momento tan dichoso que tenemos de vivir en paz. Hay tantas familias que sufrieron tanto y siguen sufriendo el luto, el dolor, la tristeza de sus seres queridos. Y hoy en día estas familias seguramente tienen una paz, tienen una tranquilidad, aunque no van a recuperar a sus seres queridos, pero han de estar felices a donde estén, porque muchos tuvieron que huir. A donde estén han de estar felices, como todos, de lo que aquí se está haciendo en El Salvador. 120,000 salvadoreños son los que asesinaron aproximadamente las pandillas, de acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalía y de las autoridades de seguridad. Una cifra
mayor a las personas que fueron asesinadas En el conflicto en el armado. conflicto armado, desgraciadamente, en nuestro país. Y como usted lo dice, obviamente la pérdida de la vida es lo más importante de todos estos salvadoreños, pero vamos más allá con muchos más delitos. Tantas familias que tuvieron que emigrar, como usted lo señala, se rompe el tejido familiar porque familias desintegradas, Totalmente. por completo, niños que pierden las oportunidades de salir adelante ya sin la compañía de sus padres, la economía deteriorada porque obviamente el pago de esta extorsión tenía a decenas a miles de empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios en una situación complicada que fue duro sobrevivir para los pocos que lo han logrado. Bueno, la extorsión fue un castigo realmente para toda aquella persona que tuviera o no tuviera un negocio, porque había extorsión incluso para una persona que quería salir de su colonia para ir a trabajar o entrar a su colonia. Esa era una extorsión, o por parquear su vehículo. Y así pequeños, medianos, grandes empresarios que por primera vez en esta Navidad no pagaron el famoso, entre comillas, aguinaldo, que era otra extorsión agregada a la del mes. Aquí hubieron migraciones internas también, donde llegaban los pandilleros como queriendo ser la autoridad del lugar o de la comunidad y decían, te damos 24 horas para salir. ¿Qué hacían esta gente? Tenían que emigrar de una colonia a otra colonia. Aquí hubieron muertes, toda muerte es sin sentido por parte de estos terroristas, pero yo siempre pongo aquellos ejemplos que a mí me conmueven de alguna manera. Es un estudiante o un trabajador que salía, después de trabajar o estudiar, se subía al bus y por lo cansado se dormía, Marisol. Y tristemente iba a despertar en un lugar donde en esa colonia eran pandilleros diferentes a la colonia donde él vivía. Y por la dirección del DUI era asesinado en este país. Una calle muchas veces dividía. Así es. Yo recientemente estuve en San Martín, en la colonia Santa María, y era de una pandilla. 3 cuadras de la colonia de Santa María en San Martín, era otra pandilla. Estos jóvenes que hicimos un convivio de fútbol y de danza, estos jóvenes de 20 años no conocían en su vida la colonia Santa María, porque nunca habían podido ir. Así era de grave la situación en nuestro país. Hoy caminan libremente, van y vienen por donde quieren. Yo comento también, en este año que acaba de pasar, ¿qué artista o cantante no ha venido a este país a dar conciertos? Y la gente anda tranquila, la gente anda segura, no ha habido ningún desorden. El carnaval de San Miguel, para hacerle fama a nuestro propaganda y fama a nuestro alcalde, un éxito total, sin la presencia de pandilleros. Y esto vale la pena decirlo porque uno de los argumentos de parte de los opositores, que son muy pocos y que quieren vender a través de la gente que gana por defender disque derechos humanos, quieren venderlo como que el régimen de excepción ataca o funciona para todos los salvadoreños, y eso es totalmente falso. Únicamente funciona para terroristas pandilleros que han sido debidamente comprobados. Podrá haber algún procedimiento que no se realizó bien, pero ya dijo el señor ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y el señor fiscal Rodolfo Delgado, que han salido más de 3.200 personas que han recobrado su libertad. Gracias a Dios estas personas. Pero el resto, 61.300 que hay capturados, entre ellos cabecillas de las altas esferas o dirigencias de estos terroristas, ahí están. Y esto es comprobable, la gente, el mejor testimonio que nosotros podemos tener son 2. El primero, la cantidad de casi 0 homicidios que tenemos en este país por día. Tristemente ayer hubo un caso, pero fue una mala madre que asesinó a su niñita de 6 años.
no fue un caso de pandilleros. Habrá que ver que si esta señora no era o tenía alguna organización. Y el otro es el decir de la gente, el comentar de la gente, que se siente segura, que se siente tranquila. Yo le agregaría un tercer elemento importante para valorarlo, es la cantidad de turistas, tanto salvadoreños como internacionales, que no son salvadoreños, sino que vienen de diferentes partes del mundo, que están visitando nuestro país. Y que generan divisas. Que generan una gran cantidad de divisas. La ministra de Turismo decía que después de República Dominicana, el país, proporcionalmente hablando, que ha crecido más en turismo, es El Salvador, explotando pues las bellezas naturales que nosotros tenemos como país, la calidez de nuestra gente también. Tengo que ir a la pausa, diputado Gallegos. Al regresar hablaremos precisamente de esa extensión que usted anuncia, por la cual se votaría en la Asamblea Legislativa, y sobre todo de cómo este es el clamor del pueblo, el clamor en todo el territorio nacional de la población que quiere seguir con este nivel de seguridad. Siga con nosotros, si está desayunando, muy buen provecho. Diario El Salvador. Búscalo a solo 25 centavos. Da un paso adelante con la facturación electrónica, el sistema del Ministerio de Hacienda que te permite optimizar los procesos de facturación ahorrando tiempo y costos en tus trámites. Más rápida, más rentable, más confiable. Regístrate ingresando a factura.gov.sb. Continuamos avanzando en la modernización del Estado. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. ¿Quién dijo que tenemos que hacer las cosas igual? Es momento de hacer las cosas diferentes, de crear recuerdos para toda la vida. Transfer 365, el servicio 100% digital y gratuito para realizar transacciones inmediatas, libre de comisiones interbancarias y disponible las 24 horas, todos los días del año. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Diputado Gallegos, ¿es la población, es el clamor de la población al que está respondiendo esta nueva Asamblea Legislativa al señalar, al decidir extender el régimen de excepción? Definitivamente, la gran mayoría de salvadoreños, en un gran porcentaje, principalmente aquellos que han vivido el flagelo que los terroristas pandilleros cometían en nuestro país, en las zonas más populosas, en los municipios de todo nuestro país, lo piden. Uno recibe muchas felicitaciones, como es partícipe de esto, ¿verdad? La gente le dice, vamos bien, sigamos de esta manera. Hoy, primeramente Dios, lo vamos a prorrogar por 10ª vez. Hay que decirlo, es una herramienta que ahí ha estado desde 1983 y que nunca se quiso utilizar. ¿Es legal? ¿Es constitucional? Es legal, constitucional, eso no hay ningún argumento que pueda rebatirlo. Es legal, constitucional, que además de implementar el régimen de excepción, tiene el programa presidencial que es el Plan Control Territorial. Plan Control Territorial, pues se entiende el control del territorio por parte del Estado a través de las diferentes instituciones, en este caso la policía y el ejército. Un control que hay que reconocer que quien lo tenía eran los cabecillas de las pandillas. Por cierto, 10 de las sillas de la MS que ya están tras las rejas, y el domingo que fue capturado una de las cabezas, o la principal, del barrio 18 Revolucionarios. Sí. Y esa era una realidad, es que no podemos decir que no era así, realmente el control, quien entraba o quien salía a una comunidad, quien ordenaba lo que se debería hacer en las comunidades, en algunos municipios, eran ellos. Hoy no lo tienen.
Agregado a esto que el presidente en esta quinta fase del Plan Control Territorial se ha implementado la extracción, que es el método que ya conocemos, que ha sido implementado en Soyapango, en la Tutunichapa y en la colonia Tutunichapa y en la comunidad La Granjita. Bloqueo total del lugar y aquí viene quizás lo importante. A partir de estos bloqueos que se han hecho, que nadie entra, nadie sale, previa identificación, se han logrado capturas importantes, tanto de drogas, de dinero, de armas y de terroristas pandilleros. Cualquiera creería que después de 61.300 pandilleros capturados ya no hay. No, es que realmente todavía existen pandilleros en las calles. Han logrado por este momento moverse, esconderse. Ya hablábamos de lo que había hecho, lo que hizo uno el día de ayer queriendo escapar en un ataúd, el otro que agarraron en una pila llena de agua y de ahí lo sacaron, uno de los que asesinaron a una persona en Cucatancingo. Es decir, que tratan maneras de evadir, pero afortunadamente tenemos un ejército, una policía efectiva, preparada, hay que felicitarlos y se les está capturando. Entonces, las capturas, el bajar la cantidad hasta 0 homicidios en días consecutivos, en más de 170 días, nos dan la razón a los que apoyamos y respaldamos de que el régimen de excepción debe de continuar y debe de seguirse aplicando las veces que sea necesario. Esto contrario a los que dicen que no, porque hay una violación de derechos humanos. La pregunta es, ¿por qué nadie de todos estos que hoy dicen que velan por los derechos humanos, velaron, aunque sea una sola vez, por los más de 120.000 salvadoreños que fueron asesinados por los pandilleros? Y hoy, ¿por qué están velando por los derechos humanos de los terroristas? El presidente Bukele lo decía, un terrorista pandillero no tiene derecho a más que estar preso, a más que estar detenido y pagar una pena por más de 30, 40 años por todo lo que ha hecho en este país. Así es que esa es una buena noticia, la decisión del presidente y la aprobación que vamos a hacer de la prórroga del régimen de excepción. Si bien se va a extender este régimen de excepción, podríamos decir que esta guerra ya se ha ganado, que tienen que tener claro estos grupos pandilleriles que no van a tomar de nuevo el territorio. Se lo comento porque así lo decía Giovanni Galeas recientemente y también lo afirmaba el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Me decía, Marisol, esta guerra ya se ganó. Vamos a seguir haciendo esfuerzos porque no queremos dejar a uno solo en la calle que vuelva a sembrar terror en las comunidades. Pero les tiene que quedar claro que la guerra ya la ganamos. ¿Es así? Mire, definitivamente se ha ganado, pero el trabajo debe de continuar, el trabajo debe de seguir. Le hemos quitado, y digo le hemos, pues como también como Asamblea Legislativa participamos, o se le ha quitado el control a los terroristas pandilleros de los lugares donde ellos operaban, y que era gran parte, si no es que todo el país, gran parte, si no es que todo el país, se les ha quitado el control. Y la guerra debe de continuar contra ellos hasta que no quede uno solo de ellos. Por eso va a ser importante que sigamos prorrogando el régimen de excepción. Y yo coincido que sí, se ha avanzado, se ha ganado. El solo hecho de no tener días sin homicidios es un logro que todos debemos de celebrar. Y por eso es que el presidente lo pone en sus redes, yo siento que con mucho agrado, con mucha satisfacción, con mucha alegría, el anunciar que este día, por ejemplo, por decir, este día no hubo homicidios, debe ser un motivo de alegría para todos. Entonces, sí, lo hemos ganado, se las estamos ganando, estamos recuperando El Salvador y la gente lo está percibiendo. Creo que ese tuit del presidente de la República, yo siempre señalo que es como una dosis esperanzadora
de que sigamos por este buen camino y seguimos como protegiendo la vida de los salvadoreños. Aquellos días que eran 30, 35 homicidios por día, eran 35 familias destrozadas. Y ¿sabe qué? Una cosa, Marisol, perdone que la interrumpa. Llegamos hasta un momento en que se nos metió en la cabeza que eso era común, que eso ya era normal en nuestro país. El expresidente Salvador Sánchez Serén dijo que nos acostumbráramos, que teníamos que acostumbrarnos porque era el nivel de violencia que se vivía en este país y debíamos dejar ver estas situaciones. Mire qué hombre más irresponsable, siendo el presidente del país, decir que nos acostumbráramos cuando tenía el poder, las herramientas como para enfrentarlos. En cambio, lo que hicieron fue alimentar a los pandilleros. Nadie puede decir que podemos acostumbrarnos a la muerte de tantos salvadoreños en un solo día. Pero había ya una situación mental en los salvadoreños que ya para nosotros eso nunca debió ser algo común o algo que acostumbrarnos, pero ya era algo que estaba pasando y no había una reacción. Hoy se han dado cosas importantes, Marisol. Primero, la voluntad de Dios. Definitivamente. Segundo, la decisión del presidente Bukele, la configuración de la Asamblea. El órgano judicial está jugando un papel importante también, están poniendo mucho de su parte. Y el trabajo de la policía, la fiscalía y el ejército, coordinado, porque en otras anteriores gestiones era un distanciamiento entre policía, ejército, fiscalía, no había coordinación. Hoy usted ve las tres instituciones y la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea, trabajando coordinados. O sea, tenemos una alineación, estamos enfocados en este tema que es el de mayor prioridad. Le hemos ganado mucho ya a las pandillas terroristas y esto trae como consecuencia paz y seguridad. Teniendo paz, teniendo seguridad, nuestra economía está mejorando, no habrá mayor deserción en la educación, entre otras cosas. Al contrario, hay más matrícula. Hay más matrícula, vendrán más turistas a nuestro país, mejora nuestra economía, la salud mejora de los salvadoreños, porque una madre, un padre, que su hijo saliera a estudiar o a trabajar, comenzaba la preocupación desde que ponía un pie afuera de su casa. Comenzaban problemas de diabetes, hipertensión, por la preocupación. Entonces esto generaba que se tuviera que recurrir a los hospitales y todo esto. Entonces era una degradación en todos los temas, en toda la vida del Salvador a partir de lo que generaban las pandillas terroristas en El Salvador. El mes de diciembre, que tradicionalmente era el mes donde se registraban más homicidios, por el tema de asaltos, por el tema de que los salvadoreños trabajadores honrados gozaban de su aguinaldo, o personas que no se sometían a entregar el aguinaldo, insisto, resultaba ser el mes de los meses más sangrientos. A diferencia, el diciembre de 2022 cerró con 22 días sin homicidios. Y creo que lograr alcanzar eso debería de ser celebración para todos, incluidos los diputados de Arena y del FMLN. Para todos los salvadoreños debería de ser celebración saber que esos 22 días no nos arrebataron a ningún hermano salvadoreño. Todo buen salvadoreño consciente de lo que hemos vivido debería de considerarlo como un logro importante. De país. De país, que ningún salvadoreño durante esos 22 días fue asesinado por los terroristas. Desgraciadamente, Marisol, hay que decirlo, hay gente que no lo ve así, que lo ve políticamente y ellos quisieran que esto se desbaratara para sacarle algún provecho político. Tristemente tenemos una oposición torpe, miope, mediocre, que quisiera que el país estuviera como estaba hasta marzo del 26 del 2022, pero se fregaron. El país va avanzando y como usted lo dice, esas son las cosas que deben de celebrarse como salvadoreños, sentir alegría que nadie tuvo que pasar esa tristeza, esa pena
de que su familiar haya sido asesinado por los terroristas pandilleros. Que la gran tasa de homicidios en este país, o la gran cantidad de homicidios en este país eran provocadas por los terroristas pandilleros. Hay que recordar también que hay otro tipo de homicidios, no necesariamente involucra pandilleros. Intolerancia, por ejemplo, el consumir bebidas alcohólicas, violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, pasionalmente, entonces se da este tipo de cosas. Pero todo esto tiene sus consecuencias también, porque viene producto del estrés, de la situación que se ha vivido. Si nosotros tenemos calma, tranquilidad, seguridad, seguramente estos niveles de estreses en la población que no es pandillera, que no es terrorista, van a ir disminuyendo. Vamos a ir a la pausa. Sin duda se vienen cada vez mejores cosas y una mejor calidad de vida para los salvadoreños, porque la salud mental sin duda que es importante. Pausa, volvemos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. El calor del sol. La fuerza del viento. La potencia del agua que fluye. El poder que habita en el interior de nuestra tierra. Son los recursos que siempre estuvieron aquí y nunca antes se aprovecharon tanto. Ahora que dominamos el poder de los elementos, nuestro país genera más energía limpia y renovable. La transformación energética que estamos impulsando permite que por primera vez en la historia y frente a más de 160 países, El Salvador sea presidente de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Y hoy, también en esto, somos un ejemplo para el mundo. Estaba revisando algunas estadísticas sobre el nivel de la tasa de homicidios en la zona centroamericana, en la región centroamericana. Honduras está con un 29.32 por cada 100.000 habitantes, Nicaragua con un 18, Guatemala 17.3, Costa Rica 12.6, Panamá 10.61 y gracias a Dios, como lo dice el diputado Gallegos, hoy El Salvador está con un 7.6. En un momento de nuestra historia estuvimos en más de ese 100%. Diputado, y hablábamos de la región centroamericana. Muchos quieren adoptar los planes de seguridad que se han implementado en el país, pero es sin duda un trabajo difícil. Acá hemos tenido que ver una figura presidencial con mucha valentía, con mucha decisión, expuesta a nivel nacional e internacional a sus críticos, a su oposición. Mire, definitivamente, primero, como yo lo recalco, gracias a Dios. Y segundo, todo esto no hubiera sido posible si el presidente Bukele no decide hacer todo lo que estamos haciendo. El gran actor, la persona que decidió que esto tenía un punto final y la mejor manera era enfrentar directamente a los pandilleros, no importándole los señalamientos, las críticas dentro, que son los de Arena, FMLN, y afuera, que es gente pagada para hacer todo este tipo de cosas. Periodistas, discúlpeme que usted es periodista, pero hay malos periodistas que vivían de esto, gente como del Faro, de Factum, que vivían, que eran los voceros de los pandilleros.
A pesar de todos esos señalamientos, el presidente se posicionó y dijo, no vamos a parar. Y los resultados comenzaron a verse inmediatamente. Estamos ganándoles, les hemos ganado la batalla a los pandilleros, los hemos sacado y los hemos encarcelado y van a pasar mucho tiempo dentro de las cárceles. Pero era definitivamente esa gran decisión y la voluntad, la sensibilidad del presidente Bukele ante lo que estaba sucediendo en este país, y creo que él siempre lo tuvo claro. Yo recuerdo cuando él comenzó en junio del 2019, si mal no recuerdo, él comenzó con el tema seguridad. Seguridad era el tema principal que abanderaba, y hoy pues creo que estamos dando estos pasos importantes, y sobre todo la postura de él es el motor y lo que ha movido todo lo que hoy tenemos. Y todo apunta que va a seguir inamovible en este esfuerzo, porque hace algunos meses se conoció un video en redes sociales de un pandillero que pedía perdón, que pedía que se les brindara una oportunidad, que eran otros salvadoreños más, y el presidente fue tajante, fue categórico en decir que no. Es que no puede haber perdón. Todo lo que han hecho no puede tener perdón de nadie. O sea, ellos lo único que... Y es un perdón mentiroso el que piden. El pandillero de por sí es un ser cobarde. Es una persona que ataca en grupo, en la oscuridad, traición, a gente indefensa. Cuando enfrenta a la autoridad, llora, suplica, ruega porque no le vaya a pasar nada. Entonces el presidente dijo que no. Si nosotros hiciéramos algo por perdonarlos o se les perdonara en el ejercicio de pensarlo así, estaríamos dándole la espalda a las familias de todas estas personas que murieron a manos de los pandilleros. Estaríamos quizás cometiendo una ofensa a la memoria de todas estas personas que fallecieron por culpa de los pandilleros, que fueron más de 120,000. Entonces eso no va a existir. Lo único que les toca es o la cárcel o el cementerio, porque ni al hospital tienen derecho de ir. O sea, es que no puede haber, en esta situación que nosotros hemos vivido y que hemos conocido de primera mano como habitantes de este país, sabemos lo complicado y lo difícil que ha sido. De parte de ellos no ha habido piedad. Aquí no distinguieron entre uno u otra persona, no hubo piedad. Nosotros sabemos tan poco, Marisol, de lo que realmente cometieron por los videos que se han logrado capturar a través de teléfonos. Pero aquí hubieron cosas cometidas por los pandilleros inimaginables, inimaginables, que nadie, ni siquiera en la peor película de horror se puede imaginar las cosas que aquí hicieron. Entonces ellos no tienen, por ningún punto de vista y por ningún argumento pueden tener perdón de nadie. Y hablar también de más de 61,000 capturas no solo es hablar de que se ha preservado la vida de los salvadoreños, que es lo más importante, pero también como sectores como el transporte dicen que han reducido sus extorsiones en el 95%, el pago de las extorsiones. Esto es sumamente importante para este sector que vivía agobiado, obviamente, por los grupos pandilleriles. Pero no solo eso, estamos viendo una generación desde el año pasado naciendo de emprendedores, de microempresarios y de salvadoreños que finalmente se están atreviendo a abrir sus empresas porque ahora confían en el clima de El Salvador. De las primeras felicitaciones que yo recibí, bien recuerdo, fui a un restaurante y se me acercó una de las personas que atienden el restaurante. Gracias, diputado, me dijo, yo vivo en Altavista y no sabe cuánta gente está sacando sus ventecitas para venderme, ya sea pasteles, pupusas, tortillas, porque ya no está el cobro de lo que mal llamaban renta, que es una extorsión. Estas fueron de las primeras cosas y a mí me alegró tanto y me motivó tanto el poder escuchar también que uno de los sectores más castigados, el transporte, ya
prácticamente no se les está cobrando esta extorsión. Todavía hay algunos bandidos. Yo me hago una pregunta realmente, y esta gente, refiriéndome a terroristas, pandilleros, y esta gente es tan, y no digo la palabra, sabiendo cómo está la situación, y todavía se atreven a querer seguir cobrando extorsiones o querer seguir extorsionando. Y hay una respuesta para eso, Marisol. Realmente esta gente de esto es lo que vivía y se financiaba, de la extorsión, porque nunca trabajaban, nunca producían, sino que de la extorsión. Entonces hoy se la ven un poco emproblemadas y aún así se arriesgan, pero hay otra situación importante que hay que comentar. La denuncia ciudadana, que tiene que ver con la confianza que la población tiene en la autoridad, ha funcionado mucho. Y gracias a esta denuncia ciudadana, aparejada también a la investigación policial, ha dado muchos resultados positivos en diferentes tipos de capturas. Hoy más que todo, en gente que todavía aún quiere seguir extorsionando, pero que son muy pocos. Creo que los salvadoreños le tomaron la palabra al presidente de la República cuando aquella vez en la Asamblea Legislativa, sentado a su lado, por cierto, dijo: esta es una guerra de todos y le pido a ustedes, las familias salvadoreñas, que se unan, que ganemos esta batalla juntos, porque es una batalla de todos. Y creo que definitivamente los salvadoreños le han tomado la palabra al presidente. Vamos a la última pausa. Al regresar hablaremos de cómo estas comunidades, estas colonias, estos barrios que sufrieron tanto, que estuvieron por décadas estigmatizados, hoy tienen un nuevo rostro. Recientemente veíamos un video de el sector de la Tutunichapa, donde el presidente de la República señalaba cómo van a llegar oportunidades para estas familias. Pero también, al regresar de la pausa, hablaremos de todas esas viviendas que están siendo recuperadas, unas que se les están entregando a sus dueños, muchos de ellos con historias inimaginables. Se fueron a vivir a portales porque no tenían dónde vivir. Esa ha sido la realidad por muchos años en nuestro país. Los pandilleros les arrebataban sus casas, las ocupaban, y las familias con sus hijos durmiendo en cartones, en portales. Ese era El Salvador, un El Salvador que está cambiando. Volvemos. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación nacional, llega ahora hasta la puerta de tu casa. Suscríbete y recibe las noticias desde la comodidad de tu hogar. Estamos llevando la noticia a todo el país para conocer la verdad que otros quieren ocultar. Ahora El Salvador tiene un periódico que cuenta el otro lado de la historia y llega directamente a tu casa. Suscríbete llamándonos al 2207-5250. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. Mantener un estilo de vida saludable también ayuda a reducir las complicaciones por COVID-19. Los grupos con más riesgo de mortalidad son los adultos mayores y las personas con obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. Por eso, pon en práctica estas recomendaciones. Aliméntate saludablemente con una dieta balanceada para acercarte a tu peso ideal. Haz actividades al aire libre. Así respiras aire fresco y recibes algo de sol, lo que tu cuerpo necesita para producir vitamina D. Toma por lo menos 2 litros de agua al día para mantener tus riñones saludables. Reduce el estrés dedicándote tiempo a ti mismo, por ejemplo, haciendo yoga o leyendo un libro. Trata de dormir no menos de 6 horas al día. Incluye cítricos en tu dieta, como limones, naranjas o mandarinas. Evita el consumo de bebidas alcohólicas, alimentos altos en azúcar o en grasas saturadas. Hoy más que nunca, debemos cuidarnos entre todos. Mantente saludable. Gobierno de El Salvador. La fase 5 del Plan Control Territorial ya empezó. Estamos acorralando a las pandillas con los cercos de seguridad. Llama al 123 para dar información que nos ayude a capturar terroristas. Recuerda que tu llamada es anónima y el call center atiende las 24 horas. Para seguir ganando la guerra contra las pandillas, necesitamos de tu ayuda. Policía Nacional Civil, Gobierno de El Salvador.
vamos a presentar en solo unos minutos, diputado Gallegos, este esfuerzo que se está haciendo, este trabajo articulado que está realizando el gobierno de la República para transformar las condiciones de vida de los salvadoreños, y esto implica arrebatarles a los pandilleros aquellas casas que tenían usurpadas, que les habían robado a familias salvadoreñas, y es irónico, esas pobres familias tenían que seguir pagando la cuota de sus viviendas en un fondo social para la vivienda, en una institución bancaria, para que los pandilleros que los habían sacado estuvieran viviendo ahí. Esto está cambiando, se está recuperando casas. Bueno, sí, la recuperación de muchos inmuebles o casas de personas que tuvieron que abandonar por la amenaza de los pandilleros para ellos vivir allí en estas casas, era bastante. Este es otro tema muy relevante que hay que destacar. Las personas recuperando sus hogares, que como usted muy bien lo dice, a pesar de que no vivían ahí, seguían pagando. Y esto es parte del plan control territorial también, el poder retornar a estas personas a sus hogares, lo que les pertenece. Gente que tuvo que huir por la amenaza que hablábamos, del miedo a que fuera asesinado un familiar. Era una realidad y afortunadamente pues esto está cambiando. Hemos sobrevivido sin duda a muchísimas situaciones. Lo hablábamos fuera de cámara con el diputado Gallegos, que sobrevivir a todas estas décadas de tantas situaciones para los salvadoreños ha sido tan difícil, sobre todo cuando veníamos ya de una guerra, un país realmente que ha sufrido muchísimo, y es doloroso ver que se desperdiciaron 30 años por dos partidos políticos que no hicieron nada. Pero quiero compartir con ustedes la nota de los inmuebles que les mencionaba, y es que los resultados de las estrategias de seguridad son tales que ahora los pobladores han vuelto a habitar sus casas. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en La Campanera. ¿Recuerda usted hablar del reparto La Campanera en Soyapango? Pues era hablar de un lugar impenetrable. Además, está creciendo el número de salvadoreños interesados en adquirir viviendas recuperadas que están ya renovadas y de manera emblemática en esta colonia. En el pasaje 36Q del reparto La Campanera en Soyapango encontramos a Lilian. Tenía un tiempo de no venir aquí. Ella recientemente recuperó su vivienda tras varios años de haber huido de las pandillas. Ahora realiza la limpieza con la seguridad de volver a casa. Ahorita la estoy recuperando. Sí, como estoy enferma también, como me balearon de aquí. Como ella está Alan, un joven que huyó de la violencia vivida a diario en ese sector de Soyapango. Reconoce que el trabajo del gobierno en materia de seguridad les regresó la tranquilidad. Hace como un mes ya decidí volver a la casa y todo tranquilo, ¿verdad? Ahora el panorama es un poco distinto, hay más seguridad, ya no se ve nada fuera de bichos. Pues. En gobiernos anteriores era imposible caminar entre pasajes y colonias de los sectores populosos del municipio de Soyapango. Sin embargo, las estrategias implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad le han abierto el interés a más salvadoreños de incluso adquirir una vivienda en esta zona. Hasta ahora he venido porque pues sí dicen que hay casa, aquí ando buscando. Está más tranquilo incluso. Sí, está bien tranquilo. María es otra salvadoreña que expresa lo que se ha convertido el país y da fe de cómo el hecho de buscar una casa en una zona que en años anteriores fue una zona asediada por la violencia, ahora es un lugar habitable. Primero, porque no tenemos vivienda. Segundo, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo y al presidente todo está bien. Imagínese venir aquí a buscar casa, donde antes no se podía visitar este lugar para nada. Algunos han encontrado viviendas que van desde los $2,000 en el reparto La Campanera tras varios años en el olvido. Una breve consulta en el Fondo Social para la Vivienda ayuda a conocer el futuro hogar de los interesados. Pero viendo la seguridad que hay ahorita aquí en Las Campaneras, hemos tenido el valor de venir a consultar. En gobiernos anteriores esto era imposible, acercarse a buscar una vivienda en esta zona. Sí, hombre, claro, que no podíamos ni andar así como andamos ahorita con mi señora.
El país está cambiando, la población reconoce los resultados, un trabajo que el gobierno en reiteradas ocasiones ha puesto en claro, devolverle la tranquilidad a los salvadoreños. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Gracias, Dani. Usted como político, yo como comunicadora y con ya varios años en esto, podemos reconocer esa sabiduría que existe en la voz de los salvadoreños. Una señora grande de edad diciendo, gracias a Dios, gracias a este buen presidente, hoy todo está bien. Sí. La otra señora que dice, me balearon. Se le ve la muestra y hoy estoy recuperando mi casa. ¿Es esa la sabiduría del pueblo salvadoreño? Y sin querer estigmatizar a los habitantes de La Campanera, pero hablar de La Campanera en esos tiempos era quizás hablar de uno de los lugares más peligrosos, no por los habitantes buenos y honrados, sino por la cantidad de terroristas pandilleros. Y hoy que existan personas que se manifiesten tranquilamente desde ahí, que gracias al presidente tienen paz, tienen seguridad, un muchacho joven que dice que regresó a su casa, otras personas que dicen que andan buscando casas para poder vivir ahí. Eso nos comprueba y nos da mucha alegría y nos da la satisfacción de que realmente ahí está la prueba concreta de cómo se le ha ganado la guerra a los terroristas pandilleros, arrancándoles este lugar que fue muy emblemático realmente, como decía, hablar de La Campanera era hablar de uno de los lugares quizás más complicados por los terroristas, y hoy usted ve que tranquilamente la gente se puede expresar libremente. Hay testimonios de gente que dice que fue atacada ahí, pero bendito Dios, gracias a Dios y al presidente, hoy el país ha cambiado. Hablar del pasado donde usted realizaba una serie de esfuerzos porque se combatiera, y me consta, desde atrás de una cámara lo vi, solo llegó a la conclusión de que una golondrina no hace verano. Era imposible para usted. Era difícil. Yo conocí La Campanera en sus peores momentos, me fui a meter, no había en redes sociales, ahí fui a proponer la pena de muerte y me dijo un amigo, mira, pero cuando se den cuenta, antes no había redes, mira, a la 1 de la tarde que salga la noticia ya no vamos a estar acá, le dije, pero la vamos a proponer. Y sí, era difícil, porque mire, Marisol, esto a mí me surgió, me nació, porque uno debe ser sensible ante el dolor, ante la situación que vivieron muchos salvadoreños. Y a mí me indignaba el hecho de escuchar, de conocer, de leer casos como por ejemplo alguien que va en su vehículo, se le pincha una llanta y era un lugar donde los pandilleros eran contrarios a donde él vivía y por eso lo mataron. Con sus 2 niños, no los 2 niños, pero sus niños atrás porque los iba a dejar al colegio. Esos casos como que fueron creando una aversión, un repudio, un rechazo. Y yo por eso digo, a un pandillero no podemos tenerle lástima ni nunca perdonarlo, porque atrás de ese pandillero hay una camándula de delitos que cometieron, de los que sabemos, pero seguramente hay muchos de los que no sabemos. Y otro gran tema que quizás lo vamos a tocar, pero se lo dejo planteado, es que hoy la gente no habla de personas desaparecidas. Así es. Y antes, ¿cuántos salvadoreños desaparecían en este país? ¿Cuántas madres buscando a sus hijos en los ríos? Buscando a sus hijos en cualquier parte. Claro, ellos desaparecieron durante otros gobiernos, pero a partir de todo lo que se está haciendo, hoy no hay desaparecidos. Aparecieron 2 por ahí, uno que se había ido de parranda a San Luis Talpa y la otra muchacha que se había ido para Nejapa con el novio, pero eran desaparecidos voluntarios, pero no hay esa pérdida de seres humanos en este país. Yo creo que no debe haber cosa más terrible que un familiar desaparezca y no saber dónde está y estar con esa preocupación, esa incertidumbre. Hay gente que dice, miren, solo el cuerpo necesito para poderlo enterrar, pero eso se terminó también, gracias a Dios, en nuestro país.
Y vaya qué cosas las que vimos, aquellos Sí. cuerpos desmembrados, es que es imposible olvidar No se puede. para que no se repita. No se puede. Justamente para eso nosotros no podemos olvidar de dónde venimos, para que no se cometan las mismas cosas en el futuro. Que Dios lo bendiga, diputado Gallegos, que le dé un año 2023 donde pueda ejercer un buen trabajo desde la Asamblea Legislativa en beneficio de todos los salvadoreños, no solo en tema de seguridad. Hay muchas deudas pendientes con las familias salvadoreñas. Muchísimas Que su año gracias. 2023 esté colmado de mucho esfuerzo por la Igualmente población. para usted muchos éxitos y nuevamente felicitaciones y un feliz año pues para todos los salvadoreños y que siga cosechando éxitos en sus labores también. Muchísimas gracias, diputado. De esta manera concluimos nuestra entrevista M. Hemos hablado con el diputado Gallegos del partido Gana, quien se ha expresado con todo su apoyo para el presidente de la República, Nayib Bukele,